Hola, bienvenidos. Hoy con los compañeros vamos a tratar sobre la educación intercultural bilingüe. Como primera instancia vamos a conocer el significado de la educación intercultural bilingüe, el cual lo podemos definir como una propuesta para la vida, por la vida, en la vida y el de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Esta responde al ideal de construir un Estado plurinacional y una sociedad intercultural y multibilingüe. Este está sustentado por varios principios, los cuales podemos mencionar. El eje principal del progreso educativo es la persona a cuyo servicio debe estar el sistema de educación. La familia también representa la base del proceso de formación de la persona y es la principal responsable de su educación. Otro principio sería la comunidad y la organización comunitaria son corresponsables junto con el Estado de la formación y educación de todos los miembros de una familia. La lengua nativa constituye la lengua principal de la educación y el español tiene el rol de la relación intercultural. Y el último principio sería tanto la lengua nativa como el español deben expresar los contenidos propios de una cultura respectiva. En sí podemos mencionar que la educación intercultural bilingüe, en su sentido más amplio, tiene como visión la transición y participación de los conocimientos y costumbres tradicionales y ancestrales de los pueblos nativos del Ecuador. Sin embargo, por el desconocimiento y falta de investigación de estos sentidos, se están olvidando dichos conocimientos indígenas. Esto ha contribuido a la desvalorización y a la pobreza cultural, la pérdida de nuestra lengua nativa, la distorsión de valores culturales, llegando de este modo a la pérdida de nuestra identidad y formando comunidades con personas alienadas. Dentro de esta educación intercultural bilingüe encontramos un modelo educativo, el cual es denominado como el MOSEIR, el cual parte de las necesidades y de los intereses y aspiraciones de las diversas nacionalidades y pueblos indígenas dentro del Ecuador. Se basa en el derecho inalienable a ser reconocidos como grupos con características propias que conformen a las cosmovisiones respectivas. Igual considera las formas peculiares de la vida y promueve la valoración y recuperación de la cultura de nuestros ancestros. También contribuye al fortalecimiento social de las respectivas etnias y del país en general. A través de procesos de socialización, descentralización y autonomía. Se prevé la participación activa del hecho educativo de los padres de familia, los líderes comunitarios, docentes y docentes y del Estado en general. Entre las principales responsabilidades que tiene este modelo educativo podemos mencionar el cual garantiza el correcto fortalecimiento del sistema educativo intercultural bilingüe, de acuerdo a las políticas predispuestas por el Estado ecuatoriano. Verifica y asegura que todas las culturas y comunidades ancestrales puedan acceder a una educación digna. Asegura que las personas que conforman los pueblos y residan en la ciudad reciban la educación intercultural bilingüe. Brinda una buena educación a través del talento humano, infraestructura, equipamiento y todos los recursos necesarios para una educación. Cumple con los tratados internacionales con el objetivo de fortalecer la institucionalidad y el desarrollo del sistema educativo intercultural bilingüe. Por último, podemos mencionar que el MOSEIR se enfoca en la lengua como una construcción social y que parte del aprendizaje desde la familia y se contempla en un centro educativo y comunitario a través de la lectura, escritura y los diferentes procesos de enseñanza de aprendizaje. Historia de la educación intercultural bilingüe. En la década de los 50, el Instituto Lingüístico de Verano tenía la finalidad principal de traducir la Biblia a las lenguas vernáculas
Aquí comienza el programa de educación dirigido inicialmente a los pueblos indígenas de Chimborazo, Napo y Pastaza, y después se realizará a todos los grupos indígenas del país. En la década de los 60, la Misión Andina realizó materiales educativos utilizando el dialecto local para algunas regiones de la sierra. Con el apoyo del Monseñor Leonidas Proaño, se creó escuelas radiofónicas. Además, se desarrolló una experiencia de educación indígena, una de cuyas maestras fue Dolores Cahuango, y luego las sucedieron las misioneras lauritas, que extendieron toda esta educación por la provincia de Imbabura. En la década de los 70 surgen varios programas de educación bilingüe con diversos nombres. Por ejemplo, la Escuela Indígena del Quilotoa, con el apoyo de la Misión Salesiana, la Escuela Indígena de Simiatú, escuelas bilingües de la Federación Unión de Nativos de la Amazonía, que es la FECUNAE, el programa educativo Chimborazo Caipini, entre otros. En la década de los 80 se crean diversos programas educativos liderados por el Ministerio de Educación, dirigidos a atender las poblaciones rurales. Aquí se forjan las iniciativas y las propuestas más significativas de la educación indígena del Ecuador. Además, se reforma el artículo 27 de la Constitución de la República, que determina que en los sistemas de educación que se desarrollen en las zonas predominantes de población indígena, se utilice como lengua principal la educación del quichua o la lengua de la cultura respectiva, y el castellano como lengua de relación intercultural o segunda lengua. En la década de los 90, por ejemplo, en 1992, el Congreso Nacional aprobó la descentralización de la DINEI, que es la Dirección Indígena de Educación Intercultural Bilingüe. En 1993 se oficializó el modelo de educación intercultural bilingüe, que sería el MOSEI. Este se creó con el fin de crear material didáctico para la enseñanza de las ciencias sociales y del español como segunda lengua. En el año 2000 se organizan las direcciones de educación por nacionalidades en el marco de las distintas redes zonales de la educación intercultural bilingüe. Se conforman institutos pedagógicos de formación docente intercultural bilingüe. Dentro de la sierra, por ejemplo, es en Cañar, en Chimborazo, en la Amazonía, en Sucumbíos, Pastaza y Moronas, Santiago. Y también se crean 16 direcciones provinciales de la educación intercultural bilingüe dentro del país, como se evidencia en Esmeraldas, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona, Santiago y Zamora Chinchipe. En el año 2001, la acción educativa del DINEIF alcanza una cobertura aproximada, ya que funciona como un sistema paralelo al sistema de educación formal ecuatoriano. En el año 2004 se considera el MOSEI como un instrumento técnico y administrativo que posibilita que las organizaciones y pueblos indígenas vayan revisando y construyendo desde las aulas una formación distinta, transformadora e intercultural. En el año 2007, el sistema de educación intercultural bilingüe fue más criticado, tanto desde afuera como desde adentro, ya sea por no enseñar las lenguas indígenas en las escuelas, además por no tener un alto nivel académico, no tener la capacidad de incluir el inglés, que ahora se veía como una lengua obligatoria, además de haberse convertido en el predio de algunos dirigentes indígenas. Después de un año se hace eco de tales críticas y se ampara esto por los artículos 344 y 347 de la Constitución del 2008. En el año 2009, el presidente Correa creó la Subsecretaría de Educación para el Diálogo Intercultural, que más tarde se denominó como Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe.
Esta debía supervisar el sistema educativo bilingüe y transversalizarlo al sistema de educación nacional, siempre bajo la supervisión de el Ministerio de Educación, que tenía y tiene la potestad para elegir al director de esta institución. En el año 2011 se crea la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que es la LOEI. Esta garantiza los derechos a la educación y determina los principios y finales generales que orientan la educación ecuatoriana dentro del marco del buen vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad. En el año 2015 se realiza la planificación de construcciones de unidades educativas del milenio. Aquí el expresidente Rafael Correa repitió incesantemente que estos centros proporcionarán una educación de calidad a nivel nacional. Esto conllevó a cerrar ciertas escuelas locales, incluyendo instituciones educativas de base. Este proyecto profundizó las diferencias entre las comunidades indígenas. En el año 2017, bajo la presidencia de Lenín Moreno, anteriormente vicepresidente de Rafael Correa, el Ministerio de Educación evaluó las unidades educativas del milenio y concluyó que no había ningún impacto en la tasa de matrícula, a pesar de la alta inversión que se realizó, que serían 803 millones. La apuesta en las unidades educativas del milenio y el número de beneficiarios no eran muchos. Por otra parte, en cuanto al aprendizaje, el mismo informe indicó que aunque parece haber tenido un impacto dentro de las áreas de la matemática, no lo hay en la área del lenguaje. En este caso, el castellano como segunda lengua y la lengua natal de cada una de las comunidades que se realiza ahí para enseñar. En el año 2018 y para finalizar, el 6 de julio del 2018, el presidente Moreno creó la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, que con el Ministerio de Educación debían encargarse de coordinar, gestionar, hacer seguimiento y evaluar las políticas públicas de educación intercultural bilingüe para promoverlas a nivel nacional. Debería además liderar la apertura de 204 escuelas unidocentes dentro de las comunidades y 248 bidocentes, que fueron cerradas por el anterior gobierno con la apertura de las unidades educativas del milenio. Al inicio del año escolar 2018-2019, en la región andina del país, en septiembre específicamente, se abrieron alrededor de 170 escuelas rurales dentro de las provincias de la Sierra. En Ecuador, la aplicación de la educación intercultural bilingüe en las comunidades tiene un interés público, sobre todo para garantizar el acceso universal, lo que es la permanencia, la movilidad y el egreso, sin discriminación alguna y sin obligatoriedad de lo que es la educación a nivel inicial, básica y también bachillerato. Un hito importante a destacar está en el año de 1979, durante lo que fue el gobierno del expresidente Jaime Roldós Aguilera, ya que se institucionaliza con dificultades económicas y humanas lo que es la educación intercultural bilingüe, donde se destaca principalmente en los años 80 todo lo que es el proceso de lucha de lo que fueron los movimientos indígenas en lo que es del Ecuador. Por otro lado, con la creación de lo que es el CEIP, se busca que se respeten los ritmos de aprendizaje de las personas, los aspectos psicosociales, la capacidad creativa y los conocimientos ancestrales que se han sido dados y han sido generados desde ya hace mucho tiempo atrás por las comunidades. Todo esto ya que se pretende incorporar dichos saberes y conocimientos de otras culturas a lo que es este tipo de educación, de una manera sobre todo armónica con las personas y con el medio ambiente. La interculturalidad se puede también plantear como un eje transversal mediante la utilización sistemática de lo que es la cultura experimental de los alumnos y sus diversos aprendizajes. El análisis de lo que es el currículo ordinario para evidenciar los aspectos culturales
más que nada porque se subyacen en los contenidos, los cuestionarios y el análisis también de dichos estereotipos. La educación intercultural en las comunidades se caracteriza por el intercambio y la intención que favorece al desarrollo personal humano, para lo cual debemos seguir dichas competencias y también habilidades interculturales. La aplicación de la educación intercultural bilingüe en las comunidades podemos verla destacada y defendida en lo que es el MOSEIP, sobre todo en el artículo 347, numeral 9, ya que el mismo da un ordenamiento de lo que son las responsabilidades del Estado para garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizarán como lengua principal de educación de cada nacionalidad, respectivo a lo que es el castellano y los idiomas que hablen, en este caso, las nacionalidades o los pueblos indígenas de forma intercultural. La noción de educación intercultural bilingüe integra dos grandes categorías. La primera es la interculturalidad y a la segunda es el bilingüismo. En cuanto a la interculturalidad, esta intenta romper lo que es una historia homogénica de lo que es entre una cultura dominante y otras culturas subordinadas. De esta manera se permite lo que es reforzar las diferentes identidades que tienen cada cultura y de esta manera poder construir una vida cotidiana mejor para cada una de ellas, dentro de una convivencia lo que es armoniosa, equilibrada, con respeto y legitimidad, para que de esta manera se pueda vivir en paz entre todos los grupos de la sociedad. Ahora bien, por otro lado, había mencionado el bilingüismo, que este es en donde más se trata lo que es la propia lengua de una comunidad. Esta posee lo que es una competencia semejante a otra lengua, de modo que tal es capaz de, en este caso, usar una u otra en cualquier situación comunicativa. Es decir, que dentro de una situación que se dé, pueden intervenir una o más comunidades. Ahora bien, para que la educación sea realmente intercultural, es preciso que todas las culturas aquí que estén implicadas, desde luego, en el proceso educativo se den a conocer y se difundan lo que son en términos equitativos de ambas partes. Una propuesta aquí que principal dentro de esto se dice que puede ser que en el reglamento escolar se promuevan diferentes normas en cuanto al respeto de la diversidad cultural, para que de esta manera se pueda crear un modelo, en este caso, incluyente, que se pueda también crear lo que son proyectos, los mismos que fomenten lo que son situaciones situaciones en las que las comunidades se sientan integradas, por decirlo así, y de esta manera las personas se sientan mejor en cada cultura a las que las mismas pertenecen. Cabe recalcar que también es necesario, verificar y asegurar que todas las culturas en sí, bueno, en este caso más las comunidades ancestrales, puedan acceder a todos los niveles de educación y de esta manera también se cree lo que son las modalidades dentro de una educación intercultural bilingüe. Listo, con esto hemos concluido. Agradecemos la presencia de todos los asistentes.